soy Serene y bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy voy a hablar de algo que les había prometido, que es sobre la carrera de diseño de indumentaria, más específicamente sobre las cátedras y qué cátedras recomiendo y cuáles no tanto. Por eso agarré un par de utensilios que me pueden servir, como por ejemplo, bueno, la libreta, que en realidad medio al porque la dejé de firmar en 2019 porque pandemia y tengo re pocas materias ahí anotadas. Y por otro lado, este papel, que es como una guía de todas las materias de la carrera, que me lo dieron el primer día del CBC, creo, así que lo tengo desde ese momento y voy tachando siempre lo que hago. Anteúltimo año no taché más. Pero bueno, me sirve un poco de guía. E igual acá atrás tengo abierto el CIU Guaraní, acá mismo, que es el sistema en el cual se van como registrando todas las aprobadas, etcétera, las cursadas, los exámenes. Yo hace 6 años que estoy en la facultad, ya me debería haber recibido, todos mis compañeros ya se recibieron, pero yo dejé las últimas, las 2 optativas, que en realidad las podía hacer como en el último año y la mayoría las hicieron así como en los últimos 2 años. Las dejé para el final porque realmente las quería disfrutar y quería como estudiarlas. O sea, no quería nada más como, bueno, elegir fotografía y zafar, que es lo que hace la mayor parte de la gente, sino que quería encontrar materias que sean tales como con bastante carga, pero como muy referidas a lo que a mí me interesa. Pero ahora voy a hablar desde principio a fin sobre las cátedras que recomiendo y que no de la carrera de diseño de indumentaria en la UBA. Para arrancar, vamos a arrancar con el CBC, si bien por lo que tengo entendido, o por lo menos en el año en el cual yo lo hice, que fue 2017, no te permitían elegir las cátedras, sino que simplemente te anotabas. Así que no sé si sigue siendo así, pero más o menos les voy a contar cómo fue mi experiencia. Voy a tener el machete acá que me va a ayudar, porque si no, esta cabecita no recuerda. Arrancando por el CBC, yo la verdad que algo que recomiendo, que ya siempre se los digo, es que las materias que son más genéricas, como por ejemplo ICSE, que es Historia, Introducción a la Sociedad y Estado, creo que se llama, o IPC, que es Introducción al Pensamiento Científico, o Matemática, las hagan, si es posible, por UBA 21, si es que se sienten preparadas o pueden recibir apoyo o alguien les pueda ayudar. Yo en mi caso, en el colegio al que yo fui, que es el ILSE, nos daban materias que eran exactamente iguales a ese programa, entonces ya estábamos súper preparados y cualquier duda teníamos un espacio en la clase para preguntarles a nuestros docentes. Y pude dar ICSE e IPC por UBA 21 y me fue re bien y me la saqué de encima y entré al CBC teniendo que hacer 5 materias, que en realidad son 4 porque proyectual es como anual pero se divide en 2. Entonces lo que hice en el CBC fue matemática, que la cátedra la verdad que no me acuerdo, pero son todas muy parecidas a diferencia de otras materias, como que creo que todas las cátedras siguen la misma línea. Me saqué 10, sí, nerd. Después hice semiología, que la cátedra no la tengo y no la encontré tampoco en el CIU, pero la docente se llama porque está viva, Elena Valente o Valenti, y la verdad que me encantó. Fue una mujer que nos explicó súper bien y además como la semiología es de una perspectiva muy adecuada para el mundo proyectual y para el diseño. También había muchos textos de Roland Barthes, que era un tipo que escribía mucho sobre cuestiones referidas al vestido escrito, el vestido real, etc. Y me pareció súper interesante, como que realmente empezamos a adentrarnos en el mundo del diseño. Después tuve proyectual, que yo lo di en la cátedra, acá dice Turrillo, que creo que era la JTP, pero la cátedra se llamaba Taller W y fue, si bien aleatorio, una de las mejores cátedras de las que escuché, tipo, en cuanto a las experiencias de otras personas. Sentí que fue una cátedra en la que aprendí un montón y fui súper libre. La verdad que la recomiendo, había mucha experimentación. Eran exigentes, pero no sé, me pareció muy divertida. También conocí a las mejores personas, me pareció muy entretenida la cátedra, así como muy buena vibra, les docentes, todo. De hecho, hay docentes con las que todavía estoy en contacto, así que les amo. Y en dibujo, por último, hice cátedra Corbele, que mamita, mamita. Todas las cátedras de dibujo son exigentes, es una de las materias más filtro para mí del CBC porque es mucha exigencia y es rehacer y rehacer y rehacer y es muy fácil frustrarse y querer dejar todo a la mierda. Pero bueno, no sucedió, pero sí fue bastante complicada. Me tocó además de docente a Marilina Verdún, nos daba con un palo más o menos, fue muy difícil y tipo nada, era como muy complicado para probar y para que te vaya bien, pero bueno, me quedó 8, está bien. Bueno, el CBC lo paso así más como por encima porque realmente no se puede elegir la cátedra, así que es como medio al les cuente, pero les cuento por si de casualidad les toca la misma que a mí. Pasando al primer año, vamos como a lo grosso. Esto es nada,
complicado. Voy a ir materia por materia. Y voy a seguir lo que sería como el plan que me plantea este plancito, aunque yo no las hice así. No me acuerdo exactamente cómo las combiné, pero en realidad hice 6 años, o sea, hice más, la estiré un poco y nada, hice menos materias por año. Excepto en el primer año que sí hice todas, así que empecemos por ese. Hice fundamentos geométricos del modelaje, que creo que lo he hecho en el primer cuatrimestre. Sí, la hice en el primer cuatrimestre del primer año de la carrera. Yo elegí la cátedra de Zen, pero había otra. No me acuerdo cuál era. No me acuerdo si había otra. Y no lo puedo chequear porque además la página de la facultad está caída. Oh, qué raro. Les voy a contar mi experiencia con Zen. A mí me re gustó, la verdad. Me pareció una materia muy de exploración y muy adecuada para el primer año. Como que te permitía, en vez de ya de entrada ponerte a hacer moldería súper profesional pero sin exploración, ya te permitía empezar a explorar desde el primer año, lo cual está bueno. Me gustó la materia, o sea, obviamente que hoy la veo en comparación a las materias que hice en el último año y digo, a lo que hacía antes versus lo que hago hoy es como incomparable, pero la verdad que fue una buena experiencia. Además ahí me tocó de docente a Maxi Monza, que me re gustó a lo largo de la carrera, como que siento que como que me hizo entender muchísimas cosas y me dio mucha data, que después lo tuve en otras materias, y la verdad que lo recomiendo. O sea, es duro, pero nada, la verdad que te enseña mucho. Y a mí me gusta mucho, que es algo que me di cuenta ahora en el último año, como tener de docente a personas que sean muy nerds, que tengan mucha data en el bocho. Que bueno, después les voy a contar sobre la tesis, que me pasó lo mismo con mi docente. Y la verdad que eso es lo que más aprecio de toda la carrera, como poder estar en contacto con ese tipo de personas que son pequeñas computadoras andantes. Bueno, ese año una materia anual que hice fue medios expresivos 1, y en medios expresivos tanto 1 como 2, que corresponden al primer año y al segundo, son ambas anuales. Hay 2 cátedras dentro de las que conozco que son como las que más propaganda se les hace, que son de Zen y Reynés. De Zen yo ya la conocía, pero no me acuerdo por qué motivo, si por horario, creo que era porque era la mañana. Me anoté en Reynés, que es la otra, y mi experiencia con Reynés es que tal vez, como por mi forma de trabajar, me hubiese convenido más anotarme en de Zen. ¿Por qué? En de Zen también estaba Maxi Monza, eso también me lo contaban mis compañeras, y tenía como una perspectiva un poco más de la industria de la indumentaria. Me acuerdo que me contaban que las mandaban a hacer fashion films, como explorar otros lugares de la industria de la moda, yendo a lo concreto, ¿no? A lo que hay que hacer para mostrar la identidad visual de tu marca. También me acuerdo, no sé, creo que las habían hecho hacer como un maniquí como de cartón y no sé qué cosa, y pintarlo, como era medio expresiva, pero tenía como estos lados más del fashion film, como más formales. Y la que yo fui, que era Reynés, tenía también como mucha experimentación y un lado así como muy de explorar, no sé, arte, Marta Minujín. Pero me pasaba que estéticamente como que no era una carrera que a mí iba conmigo y con mis decisiones estéticas y con mi estilo, sino que era más como expresivo, contrastes, colores, tipo todo, pero mucho. Ya sé que parece que yo soy así, pero no soy así, o sea, necesito como cierta armonía que creo que tal vez iba más de la mano de la estética de Zen. Entonces eso, yo creo que tiene que ver mucho con el estilo. Lo que les recomiendo es que busquen en Instagram ambas cátedras, cátedra Reynés y cátedra de Zen, y simplemente se guíen por los trabajos que ven ahí, cuál está más asociado a lo que a ustedes les gusta estéticamente. Obvio que si hacen la contraria, como a mí me pasó, también descubrí un montón de cosas, y algo que me gustó de medios expresivos 1, que no sé si la otra cátedra lo tenía, yo creo que tal vez sí, es que teníamos una sección muy importante, particularmente en el nivel 2, que era figura humana, en la cual pasábamos como por lo menos 20 o media hora de la clase dibujando a modelos que eran compañeros nuestros, que iban rotando creo que cada 10 o 15 minutos, y teníamos como que agilizar mucho la mirada y la representación para que eso quede bien y se entienda las telas que tenían puestas, cómo se veía la silueta, los tamaños, las proporciones, y eso sí me pareció una parte como muy interesante y que rescato, y que siento que no solamente a mí, que tal vez como que yo siempre hice dibujo, entonces lo tenía un poco más pulido, sino que a compañeros que estaban más en cero con eso, les vino re bien y les hizo como frustrarse al principio, pero entrenar un montón el dibujo y esta mirada más de diseñador de como bocetear rápidamente. Otra materia que hice en el primer cuatrimestre fue técnicas de producción e industria nacional 1, que en el segundo cuatrimestre hice técnicas de producción e industria nacional 2, que es la única materia que es técnicas de producción e industria nacional.
Ya en el segundo año pasa a ser técnicas de producción de indumentaria y ahí se dividen finalmente indumentaria de textil, las dos carreras, que son dos cosas diferentes, pero esta de producción industrial nacional es el primer nivel y es como el primer acercamiento a todo lo que tiene que ver con la industria textil e indumentaria en general a nivel nacional. Yo la verdad que esas materias, o sea, todo lo que sería técnicas, las hice en la cátedra Camargo. Sé que hay otras cátedras, que una es Barreto y la otra es Hernández. Yo la hice en Camargo, que por lo general, algo que me dijeron en un momento de la carrera, que no sé si es real o no, igual no me importa demasiado porque soy freelancer, es que a la hora de dar un currículum, si es que alguien te pide un currículum de diseño e indumentaria, la materia que miran más después de diseño es técnicas. Y Camargo es una muy buena cátedra en el sentido de exigencia, es muy completa, o sea, son re difíciles los parciales, todo es difícil, pero realmente aprendes. Y toda la información que tengo de esa cátedra, tipo todos los apuntes, los resúmenes, todo es, nada, súper completo y son cosas a las cuales recurro hasta el día de hoy. Del resto de las cátedras no me acuerdo bien. Mención especial. Tuvimos un profesor en los primeros niveles que era ingeniero textil, que se llama Jorge, era un rey, o sea, uno también de los mejores docentes que tuve. Era muy amoroso, muy apasionado de lo que explicaba, era divino, realmente te daba como muy buena energía y te hacía como querer aprender y querer saber más. Y sabía muchísimo porque era ingeniero textil, es como toda la data científica que tenía acerca de las maquinarias, la composición, explicaba todo tan didácticamente que eso para mí fue uno de los mejores momentos de la carrera a nivel como información. Y si les interesa el mundo textil y la industria, realmente vayan por ahí, lo recomiendo muchísimo. Nada, te amamos, Jorge. Las otras cátedras que había son Hernández y Barreto. Tengo como en la memoria que alguien me dijo que una era como igual de complicada de Camargo o parecida y la otra era como bastante más fácil. Creo que la que era así como al mismo nivel de dificultad era Barreto, que era como otra de las apreciadas en el currículum. Y tengo la idea, pero tal vez estoy diciendo pavadas, tómelo con pinzas, que Hernández era un poco más fácil, creo. Pero bueno, Camargo era como por lo general muy proclamada, aclamada como la más completa y la más difícil. Había mucha gente que se cambiaba porque no daba más, pero está buenísima la verdad y aprobé todo. Obviamente que la pandemia me ayudó porque no era lo mismo los parciales y los exámenes finales presenciales que los que hicimos virtualmente, en el sentido de que obvio que estás mucho más cómoda en tu casa, hay un montón de situaciones de ansiedad y etcétera que lo hacen mucho más fácil. Después pasamos a historia del diseño de indumentaria y textil. Esa la hice en el primer cuatrimestre junto a introducción al proyecto, pero les voy a compartir mi experiencia sobre historia. Yo la cátedra también que más recomiendo, no sé si hay, me imagino que hay otra, pero no me acuerdo el nombre porque definitivamente en este caso valía muchísimo la pena esta cátedra, es Leonardi. Leonardi es una cátedra que tiene Historia 1 e Historia 2 y la profesora se llama Rosana Leonardi. Trabaja mucho con los textos de Susana Saulkin, que son increíbles, y ella de hecho creo que ha escrito algunos textos, Rosana, o algo por el estilo, o ha colaborado o algo, y es una mujer tan apasionada por lo que hace. No, realmente me encanta poder hablar de mis docentes de esa forma porque me da como mucho orgullo. Nos explicaba todo de una forma tan apasionante y tan interesante que a mí, bueno, claramente saben que todo el día estoy hablando de historia de la indumentaria y muchas cosas no las aprendí ahí, pero sí como que me inspiraron a seguir aprendiendo. También una parte muy importante, si bien los exámenes obviamente eran difíciles porque es historia, tenés que acordarte un montón de periodos, etcétera, había una parte muy linda que era que al final de como cada cuatrimestre, creo, cuando había entregas, además de la parte del examen y eso, tenías que entregar como un trabajo práctico que creo que era individual, en el cual tenías que dibujar cada como outfit, vamos a decirlo de una forma informal, correspondiente a cada época. Por ejemplo, en la antigua Grecia, ¿cómo se vestían? Los hombres ricos, los hombres de clase trabajadora, las mujeres ricas, bueno, así. Tenías un panorama como muy claro visualmente de cómo se vestía y cómo era el fit completo de cada época, muy detalladamente, y eso me acuerdo que le ponían un montón en corregirte, como realmente querían que salga bien, y había gente que dibujaba increíblemente, yo la verdad que no tanto, pero había gente que hacía unos dibujos que decías, esto obra de arte. Y estaba bueno porque además de leer, subrayar, estudiar, resumir y rendir, también tenías como un lado más expresivo y
particularmente creo que a todos los que estudiamos diseño, no sé si a todos, pero por lo menos la gente que yo conozco, tenemos mucha memoria visual, porque es lo que nos interesa verdaderamente, lo visual. Entonces como que era más fácil estudiar después cuando ya tenías en tu mente esos dibujos que habías hecho. Después voy a hablar de IP, que es Introducción al Proyecto, que la hice en Fiorini. Me acuerdo que IP, Introducción al Proyecto, es como el nivel anterior antes de empezar con proyecto. Proyecto es la materia de la cual más les voy a hablar porque es como diseño, es el tronco de la carrera, es la materia en la cual diseñás, es donde realmente te pones a hacer una colección, unos figurines, un concepto, un fashion film, etc. Y ahí sale colecciones y el verdadero diseño de indumentaria. Las otras siempre son materias que te ayudan y te agregan un montón para tus conocimientos, pero al diseñador de indumentaria como que le gusta el lado creativo, bueno, proyecto es el tronco para esa persona. EIP lo hice en Fiorini, que es la cátedra que luego terminé la carrera en, porque es la que a mí más me cerró, ya les voy a hablar más adelante. Y la verdad que medio me anoté como por lo que me habían dicho. Yo en un principio en la carrera pensaba anotarme en Salzman porque una amiga de mis padres conocía a Andrea, que es la jefa de la cátedra, y como que me la había recomendado y yo dije, bueno, puede ser, me copa, y me habían dicho que era como más experimental y qué sé yo, y después me di cuenta que nada que ver con mi estilo y con lo que me gusta hacer, y eso me di cuenta también haciéndola en particular, pero bueno, ya les voy a hablar de eso, yo voy a llegar, no me adelanto. Pero introducción al proyecto con Fiorini, me acuerdo que tipo había gente que la resufría y que decía como no, definitivamente esto no es para mí, porque era medio exigente. Me acuerdo que ahí es donde descubrí a Emilio Pucci, hicimos un TP que a cada uno le tocaba como un diseñador una época distinta y a nosotros nos tocaron los 60s y yo dije, es mi momento, y ahí fue tipo coronada en los 60s para siempre, tatuados, We Love You, Emilio Pucci, me compré una cartera el otro día. Me perdí de comprarme unas moon boots que había visto en un lugar, pero bueno, eran un montón igual donde las iba a usar, pero bueno, preciosas. Bueno, nada, básicamente a mí me encantó, pero sí fue exigente. Me acuerdo que el último TP estuvo muy bueno, creo que eran 3 TPs. Había uno que era muy de indumentaria técnica, nosotros nos había tocado como de esquí y era mucho análisis. Había otro que no me acuerdo bien de qué era, que creo que era el de los 60, que era como más de décadas. No de décadas, pero como de periodos históricos, creo, no me acuerdo. Y el último fue un TP de investigación de diseñadores contemporáneos. Y ahí es cuando a mí y a mi compañera nos tocó Viktor and Rolf y también me enamoré de Viktor and Rolf. Es como que esa materia me dio mis disparadores para todo el resto de la carrera, básicamente, y de la vida. Porque Emilio Pucci, años 60, ropa técnica, We Love It, dificilísimo, pero We Love It, y Viktor and Rolf. Me acuerdo que había muchísima investigación y fue como realmente cuando empezamos a aprender a investigar y analizar a diseñadores y casas de moda. Eso fue muy específico y me acuerdo que yo quería como algo que me pasó después a lo largo de la carrera, que es que quería saber todas las investigaciones de todos mis compañeros, quería entender todo así como tan en profundidad y me agarró como ese bichito de la curiosidad. El resto de las cátedras realmente no sé y por eso no les digo, pero el resto de la gente que hizo Salzman, me acuerdo que hicieron un TP como de décadas, que era como representación en foto utilizando una indumentaria que sea referente a cierta época y como así mostrar como la evolución década en década. Y me acuerdo que me habían dicho también que era mucho más laxa en exigencia, pero no sé, eso depende de cada uno, pero eso es lo que me habían dicho a mí. Por último, de primer año, análisis del diseño de indumentaria y textil. Voy a chequear la cátedra porque no me acuerdo. Análisis la hice en Gavito, que no me acordaba, pero era Gavito, no me acuerdo si hay otra opción. La verdad que fue una materia muy tranquila, a mi gusto. Analizamos una colección, me acuerdo, de Dolce & Gabbana y algo más analizamos, pero siento que me trajeron más cosas, tal vez historia e introducción al proyecto. Pero igual me gustó, o sea, fue también más tranquila, sentí como más tranquila que esas otras, que historia, que introducción al proyecto y que medios creo incluso, pero como que estuvo buena. Tranquila pero buena. Lo que sí, había que hacer grupos bastante grandes en esa cátedra. Eran como grupos de 6 personas, lo cual hacía obviamente que todo sea mucho más tranquilo, pero al mismo tiempo era un bardo relacionarse con 6 personas y que todo saliese bien. Me acuerdo que era como difícil porque, no sé, nadie conoce 6 personas apenas ingresa en la carrera, ¿no? El resto de las materias, IP era de A2. En un momento creo que habíamos hecho grupos de A3 al principio, pero después nos pasaron de A2, así que ya vayan fichando como una dupla. Historia no me acuerdo si eran grupos o si era individual. La parte de los dibujos era individual obligatoriamente, pero algo creo que nos hacían leer textos grupales. Como bueno, este grupo lee este texto y nos trae como
qué obtuvo, qué sintetizó de esa lectura. Y eran grupos como de 4 personas, creo, pero tal vez estoy delirando. No, medios era de A3, pero había cosas que eran individuales como figura humana. Pasamos al segundo año. Acá yo ya empecé como lo... creo, porque dejé una. Sí, acá creo que dejé técnicas. Dije, no voy a hacer técnicas. Y la dejé como ya empezada. Me acuerdo que nuestra profesora se puso re triste porque no quería que la dejemos. Pero éramos todo un grupo y primero empezaron dejando 2, después dejó otra y la que quedamos dijimos, bueno, no. Y dejamos, ya fue. Tipo, que la vamos a hacer solas. Además nos estaba yendo medio como el culo también. Segundo año. Esto creo que, claro, yo lo hice en 2019, porque el primer año fue 2018, que yo hice todas las materias, que fue tipo medio un loco, porque eran 4 materias por cuatrimestre. Pero el segundo año yo ya ahí estaba un poco más relajada. Y dije, bueno, dejo técnicas. Y me acuerdo que me anoté, en principio, bueno, Historia del Diseño Indumentario y Textil 2, la hice en Leonardi, que ya les dije, la súper recomiendo, me parece hermosa. Vimos una época como más contemporánea, muchos de los movimientos más de la vanguardia europea. Me encantó, la verdad que aprendí muchísimo. Me hubiese gustado que Historia tenga 6 niveles, pero bueno, no lo tiene. Análisis 2, que lo mismo, fue tranquila. De hecho, creo que fue un poco más tranquila que el primer nivel. No recuerdo mucho, pero creo que fue como más tranquila. Después hice Medios Expresivos 2, que fue también con Reinés. Ya me mareé, no me acuerdo de qué haré y qué no. Medios Expresivos 2 la hice con Reinés de nuevo. Ya ahí fue como cuando me empecé a debatir por qué no me cambié de CEN. Era como medio exigente como en algunas cosas que decías como, no entiendo por qué me estás exigiendo esto. Y me acuerdo que teníamos una docente que como medio que nos decía las consignas y después nos decía que no eran así. Como que nos cambiaba la consigna a la mitad del trabajo. Bueno, ahí, segundo año, una materia nueva que se agregó fue materialización del proyecto. Que es una materia que básicamente lo que te enseña a hacer es a coser y a hacer moldería. Como la primera materia formal de costura de la carrera, pero igual no es que te enseñan a coser. Vos tenés que, todos los trabajos que hice para fundamentos en el primer año, para introducción al proyecto, lo que había que coser, lo cosíamos con lo que sabíamos hacer. Nadie te explicaba nada, no es que nadie venía y te decía como, mira, para usar una máquina tenés que hacer eso. Eso es algo como que está medio mal, Dales, pero ya como que consideran que vos venís con esa información o la vas a aprender sole, como también pasa con tipo todo lo que tiene que ver con programas de edición, Illustrator, Corel, etc. Pero materialización, si bien no te enseña a usar una máquina de cero, porque se supone que eso ya lo sabes hacer, sí te enseña cómo colocar un cierre, cómo hacer un tipo de bolsillo, como que te dan mucha data de ese tipo les docentes, o por lo menos en la cátedra en la que yo estuve. Yo estuve en cátedra Monza, que cuando la hice creo que era el primero o el segundo año, era una cátedra muy nueva. Las otras eran Cejas, que era como de las más antiguas, Cejas y Coletti. Esas eran como consideradas como las clásicas. De hecho creo que Cejas era como la más clásica y me acuerdo que les hacían hacer millones de pliegos grandes de papel, como era una cátedra muy de modista, como muy perfeccionista. De hecho Cejas, que creo que era el jefe de cátedra, falleció hace poco. Nada, era supuestamente muy grosso. Yo no tuve el placer de tenerlo, pero una lástima esa pérdida de la facultad. Y la materia en la que yo estuve, que era Monza, era como nueva y era un poco más rebelde, en el sentido de que las prendas que hacíamos no eran tradicionales. No es que te enseñaban a hacer un pantalón base, un saco base, sí te lo enseñaban en un momento, pero todo en toal, como en lienzo, no era como algo finalizado, que tal vez eso pasaba en las otras cátedras, pero sí nos incentivaban a hacer con tela final, como ya finalizado, prendas mucho más experimentales, intentando, sin tener la moldería, ver prendas que veíamos en internet de X marca de casa de lujo o de lo que sea, como Viktor & Rolf o Adidas con Sacai o lo que fuera, e intentar replicar esa prenda con lo que teníamos de materiales sin saber su moldería. Eso me pareció súper interesante porque es como que siento que aprendí a hacer todo lo que se me ocurría. Era realmente como una forma de poner tu cerebro a funcionar, a ver cómo había que coser esto, cómo funcionaban estas telas, cómo se unían estas piezas. Y también a su vez, en cuanto a los calcos, que los calcos se usan como para pasar, hacer las progresiones de los moldes o las variaciones, ir como construyendo la moldería experimental. En las otras cátedras creo que los hacían como en tamaño real, o sea, los moldes tamaño real, 10 pliegos de papel calco para ver cómo variaba el molde hasta llegar a la forma final. En esta cátedra lo que estaba bueno es que nos lo hacían hacer en miniatura. Entonces era como un mini librito con todos los moldecitos y después te hacían tener la moldería final en tamaño 1 en 1. Lo cual estaba bueno porque no gastabas tanto en papel, o sea, es más económico por ese lado. Y la verdad que a mí me re gustó, pero eso, tengan en cuenta que no es la
materia clásica. De hecho, tengo a veces, tipo, a lo largo de la carrera me ha pasado con compañeras me dicen, tipo, ay, pero esto no lo viste en materialización. Y tipo, no, estuve viendo cosas más experimentales. Tal vez no sé hacer exactamente, no sé, X cosa, pero la puedo hacer. O sea, lo busco y lo hago, no es que nada. Pero las otras cátedras son como más clásicas. Si quieren aprender a coser de una forma como más clásica, les recomiendo las otras. Si quieren como un lado más experimental y más como de descubrir cosas nuevas, les recomiendo esta. Me re gustó. Y el jefe de cátedra es Maxi, que es el mismo docente que les dije que como que me renutrió a lo largo de la carrera. Bueno, técnicas de producción de indumentaria 1 y 2 son las que dejé, pero las hice en Camargo. Igual después las terminé haciendo el primer año de pandemia, así que nada, como que pasaron. Bueno, vamos con proyecto de indumentaria 1. Este nivel lo hice en Fiorini, que es la cátedra que siempre después mantuve al final. La verdad que fue duro al principio porque era como la primera introducción real al diseño, como a realmente diseñar prendas. Y Fiorini es una cátedra que es muy del producto terminado. Si bien no es tan empresarial porque tiene mucho de diseño de autor, sí son productos. Entonces tu prenda tiene que estar prolija, los materiales tienen que ser buenos, tiene que tener una buena moldería, no puede estar toda desprolija, no es tipo arte, 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 sino que es como más, vos tenés que ver bien la silueta y entenderla, y no es como tan volado, sino que es un poquito más como, bueno, hagamos algo que se pueda usar, pero que sea a su vez algo experimental. Lo cual a mí me copa mucho porque me parece que lo más entretenido es como la moldería tradicional con un giro de tuerca que la haga súper interesante y experimental, sin necesariamente tener que hacer, no sé, un vestido hecho de una bolsa de consorcio, como esas parodias que se hacen de la moda, que es tipo re bizarro y no entendés como ni el principio ni el final. Por ese lado es que a mí como Fiorini me gusta más, y es la cátedra que elegí finalmente para la tesis. Si bien a mi gusto es bastante más exigente y mucho más demandante que en su contraposición Salzman, que es la otra como conocida. Después voy a hablar del resto de las cátedras de diseño, pero Salzman y Fiorini son como la contraposición. Ahora en el próximo año les voy a hablar de Salzman porque es la que hice para probar en proyecto 2 y 3. Y bueno, mi experiencia fue como, no mala, pero fue como, bueno, no pertenezco acá. Pero en proyecto de indumentaria 1, la verdad que Fiorini fue muy dura para quienes empezábamos como con proyecto, que éramos todos prácticamente, pero hizo rendir sus frutos. Aprendimos un montón y la verdad que a nosotros nos fue re bien. Yo trabajé con Lu, que fue mi compañera de casi toda la carrera, que si bien era duro y era como a veces no dormir y bla, no fue bien. Sí había dos docentes, me acuerdo, que no voy a decir nombres porque no quiero decir nombres, que hicieron llorar a varias compañeras. Que no eran la mía, por suerte, la verdad, porque mi profesora era un amor, que se llama Caro, la amamos. Caro, divina. Pero bueno, nada, es cuestión de plantarse también, es algo que pasa lamentablemente en la UBA. Bueno, pasando al nivel 3, que yo, en realidad el nivel 3 acá es enorme, yo lo dividí en 2 años, que fueron los 2 años de la pandemia prácticamente, como que los hice separados. Empezando por eso, yo ahí hice técnicas de producción, creo que 1, creo que hice 1 y 2, no me acuerdo, pero hice técnicas que me había quedado del segundo año. Y acá se agregan como las otras materias, que son sociología, comercialización y mercado 1 y 2, y comunicación y crítica, y yo también hice ética profesional. Comunicación y crítica, aparentemente había 2 cátedras que eran Levis y Sexe. Yo hice Levis y la otra era Sexe. A mí Levis me encantó, realmente. Tal vez no estaba tan abocada a la indumentaria. Igual sí, porque hicimos TPs que eran como de análisis de la indumentaria en obras audiovisuales. Me acuerdo que yo analicé María Antonieta como la 8ª vez en la carrera que analicé esa película, pero me encantó. Había muchos textos muy interesantes, como por ejemplo El mito de la belleza. Y nada, realmente me gustó mucho. El docente, el jefe de cátedra, Levis, es muy apasionado de lo que da. A mí me re gustó. Es cargada en cuanto a textos, pero me gustó y me pareció como que salían debates re interesantes. Era una materia en la que estaba buenísimo debatir, y obviamente que puntuaban tu participación en clases. Si sos súper vergonzoso, no te la recomiendo porque no vas a participar y tal vez te dan mal por eso. Pero si sos como más que te gusta debatir y te gusta como tener conversaciones así interesantes de debates, está buenísima. La otra cátedra, que es Sexe, creo que me habían dicho que era como... Me acuerdo que en Fiorini la jefa de cátedra mucho nos decía tipo, ay, pero ¿no vieron esto en comunicación y crítica? Y yo en Levis no lo había visto, eran como algunos términos que eran puntuales, pero en Sexe aparentemente los habían dado. Creo que se refería a comunicación y crítica. Y eso como que medio que me quedé colgada, pero sé que era como más teórica y como dura, en ese sentido no había tanto debate, tanto así como análisis.
por lo que me dijeron. A mí me re gustó Levis, la súper recomiendo. Después comercialización y mercado. Bueno, acá por la data que tengo hay también 2 cátedras, por lo menos las que aparecen, que son Sierra, que es la que yo hice, y Gagliardo. A mí Sierra la verdad que me gustó, fue en grupo, los parciales obviamente eran difíciles porque hay que saber un montón de cosas de marketing como el FODA y cosas que tal vez medio que al ser diseñadores no nos importan tanto, pero bueno, hay que saberlas. Mucho análisis de marca, mucha creación como de una marca ficticia que tiene su competencia, que nos hacen analizar como marcas que existen para ver cuál es su competencia. Las teóricas no las vi mucho, pero sí leí obviamente los textos que eran medio pesados, pero estaba bien, o sea, se podía. Yo la hice virtual igual, obviamente que eso es una ayuda, pero también clave es tener un grupo armado de más o menos 5 personas, creo que éramos 6, no me acuerdo, pero era grande el grupo. Está bueno tener como conocer gente para armarte ahí. Y por lo que sé de Gagliardo era muy densa, o sea, esto es lo que sé, no la cursé, pero es la data que tengo, era muy densa en contenido y tal vez no tenía tanto que ver con la industria de la moda. Nada, se hacía como que las teóricas se hacían muy largas y muy densas, pero no tengo más información que ese, la verdad. Después pasamos a sociología. Acá se viene lo picante. Bueno, acá estoy leyendo los comentarios sobre ambas cátedras, Zambrini y Miguel. Yo hice Miguel. ¿Qué me pasó? Los textos me coparon. Sí me parecía que era bastante subjetivo. O sea que cuando vos estudias una materia como sociología, hay gente que no lo sabe distinguir, pero a mí me enseñaron desde muy chica a distinguirlo, que hay gente que lo da de una forma objetiva y gente que lo da como de una forma muy politizada. No critico porque cada uno piensa lo que piensa políticamente. Por ese lado no me es importante, yo sé distinguirlo y eso está bueno, pero me gustaría que hubiesen dado como una visión un poco más profesional, en el sentido de no hace falta que seas tan subjetivo y que des tan a la vista tu tendencia política. Se supone que estamos aprendiendo y se supone que nosotros nos estamos formando para generar nuestra propia visión. No me parece bueno en ningún contexto académico que te lo impongan, como también por eso para mí la educación tiene que ser laica. O sea, para mí no tienen que haber imposiciones, y eso era de cierta forma una imposición, porque no es que te estaban diciendo como esta es mi posición, sino que te lo decían como la palabra mayor, y si vos contestabas algo que iba en contra de eso en el examen, te iba mal, que obviamente no lo hice porque no soy igual. Por lo que leí, eso también pasa en Zambrini, o sea, es algo como común a las materias de sociología, que me parece que tiene sentido, debe ser así. Es muy difícil como ver la sociología de una forma objetiva, pero bueno, creo que hay formas mejores de hacerlo. Pero bueno, los textos me parecieron re interesantes, la verdad que saqué un montón de libros de ahí, como el Manual Anticapitalista de la Moda. Pero ¿qué me pasó? Tuve un muy mal vínculo con la jefa de cátedra, Miguel. Y me pasó ay Dios mío, una bronca. La situación fue así. Bueno, primer parcial lo rendí bien y segundo parcial, el que nos dio la consigna era un docente que era ayudante. Y como que la dio medio rara cuando dijo la consigna, cuando estábamos sentados por hacer el parcial. Dijo, bueno chicos, tienen 4 opciones para elegir, es un multiple choice. Primero que nada multiple choice, no sé, me pareció una cátedra como muy interesante para desarrollar y para debatir, como para que sea un multiple choice. Es tipo muy vago hacer un multiple choice. Dijo, bueno, tienen 4 opciones. Hay hasta 2 opciones correctas por pregunta. Ustedes tienen que marcar las que consideren que sean correctas, pero tengan cuidado que si marcan de más, pueden perder el punto completo. Así que yo les recomiendo ir con la que ustedes tienen seguro que es la opción correcta. Yo le pregunté en ese momento, porque yo neurótica, le pregunté si yo marco menos opciones, siguiendo tu consejo, menos opciones de las que realmente son correctas, ¿me baja el puntaje? Me dijo, no, quédate tranquila. Bueno, genial, divino. Rendí el examen, marqué una respuesta por pregunta para estar segura y obviamente en vez de 10 me saqué 5. Yo nunca me saqué un 5. Y obviamente que soy neurótica y soy muy nerd y me recalenté. Pero muy respetuosamente le mandé un mail corredactado por mis padres, que son ambos docentes universitarios y secundarios, contándole a la jefa de cátedra lo que me había sucedido y nada, si podía haber alguna forma como de remediarlo, de volverlo a rendir o lo que fuera. No el mismo examen, por supuesto, porque no soy tampoco. La jefa de cátedra me dijo, bueno, coordinamos una reunión vía Zoom, porque era pandemia. Coordinamos una reunión vía Zoom. La mina lo único que hizo fue denigrarme toda la charla. Yo estaba llorando en la cámara, nunca me pasó de llorar frente a un docente, pero me dio tal impotencia porque me empezó a decir tipo, discúlpame, me atendió muy de mal humor, ya de entrada. Hola, sí.
bueno, Rocío, estuvimos viendo tu problema. Primero, en primer lugar, realmente no me parece que hayas expuesto así a un docente echándole la culpa de algo que fue tu error. No le eché la culpa, le dije súper respetuoso. Mirá, el docente que teníamos acá nos dijo esto y yo me lo tomé como él lo dijo y no fue así. ¿Qué querés que haga? Además, tenía compañeras que les había pasado lo mismo porque todas hicimos lo mismo, solo que yo fui la única neurótica que fue a quejarse. Me dijo, yo no sé qué tramoya intentás hacer, la verdad, con esto. ¿Qué tramoya? Estudié, quería rendir con lo que sabía y literalmente por decirme mal la consigna me saqué la mitad de lo que me merecía. ¿Qué tramoya intentaste hacer? Pero la verdad que no funcionó. Así que mejor déjalo así, porque la verdad que ya está listo para que esto no pase a mayores. Me trató muy mal toda la charla, como muy de mal humor, muy tipo sobrándome, muy cara de Q. Y eso me pareció terrible de parte de una jefa de cátedra Sociología, Miguel, reitero. Porque nada, no es la forma más pedagógica de tratar a un alumno que te está consultando muy respetuosamente. Porque realmente, o sea, mis papás me dieron el OK y mis papás son docentes hace 140 años. No fue una broma patotera. Yo no vengo de un hogar en el cual el alumno va y le patotea al docente y tiene razón, entonces, nada, le cambian la nota. No vengo de ese tipo de hogar. A mí desde siempre me inculcaron a respetar a los docentes, a que primero como que la verdad, en cierta forma, aunque a veces es injusto, la tiene el docente y que hay que respetarlo y que hay que estudiar y que etcétera. O sea, yo vengo de un hogar así, por eso soy tan nerd. Nada, realmente como que me tratara tan mal y como con tan poca gana, fue algo tan feo de parte de una jefa de cátedra, como uno tiene el honor de ocupar el lugar de ser jefe de cátedra de una materia en la UBA, ni más ni menos, y trata así a sus alumnos, no sé, o sea, entiendo que puedes tener un mal día, pero si tenés un mal día de última, decime, mira, no tengamos la reunión hoy porque la verdad que no puedo, tengámosla mañana, qué sé yo. Prefiero que me digas eso antes de que me trates mal. Y la verdad que por eso no la recomiendo. Me gustaron los textos, me pareció una materia llevadera, me pareció medio subjetiva, pero por el trato que tuve no me gustó. Y la otra, que es Zambrini, me la recomendaron un montón y también sé de gente que aprendió muchísimo. Así que si yo les tengo que preguntar, iría a Zambrini. Solo porque no me gusta que me traten mal, básicamente. Terminado el beef, que igual ahora hay medio otro beef. No es tan beef, pero... Pasamos a proyecto 2 y 3. Que acá cambié de cátedra, dije, vamos a probar. Deliré una y dije, vamos a probar ya que estamos. Y dije, bueno, vamos a probar Salzman, que tanto me lo habían recomendado. Y yo empecé reenganchada con un TP de Gámites de Dama que me re gustó como me quedó. Pero medio que sí lo desarrollé como para la entrega final y como que antes no le había puesto mucha gana. Como que es una cátedra que es un poco más laxa en cantidad de cosas que te piden. Por lo menos durante todo el cuatrimestre. Después en la entrega final tal vez sí te piden mucho más. Entonces como que yo necesito que me estén ahí apuntando con un para que yo haga cosas de la facultad básicamente a esta altura de mi vida, que está mal, que entiendo que es mi falla, entonces nada, como medio me dejaba estar. Pero me fue bien, tipo, me saqué un 8 en ese TP, qué sé yo. Segundo TP fue como reciclado de denim y suprarreciclaje, y ese TP me pareció a mí personalmente un desastre, porque era como agarrar denims y cortarles un montón de sectores para que el denim te quede inutilizable y hacer cosas como demasiado flasheras que no tenían ni norte ni sur y que finalmente terminabas desperdiciando mucho más en una prenda de lo que era realmente reciclaje, o sea, era como un reciclaje encubierto para mí. Las docentes de Salzman, nivel 2 y 3, me parecieron increíbles, la verdad, me re gustaron, siento que tipo me re ayudaban, tuve un buen vínculo, tipo muy amorosas, pero sí me pasó con la jefa de cátedra también, con Andrea, que en un momento me hizo llorar también, básicamente. Pero bueno, no sé, o sea, no fue tanto como la situación anterior de Miguel, la verdad, para nada, pero sí era medio dura como en sus correcciones, o sea, no me gustaban las cosas como las decía, no el qué decía. Yo entiendo que yo tal vez no tenía compatibilidad para esa cátedra y también me dejaba estar un poco porque como era tan laxa me costaba como ponerme si no había una cierta presión, pero como las formas de decir eran a veces tipo, no, Rocío, pero... No lo entiendo eso, Rocío, no me parece, no. Vos intentabas defender lo tuyo y te contestaban así, tipo, ¿qué hago, señora? Bueno, me tiro de un puente, si usted quiere. Por eso es lo que a mí no me gustó. Nivel 3 hicimos un TP, el primero que no me acuerdo, que lo hicimos en grupo. El segundo también era en grupo. Por suerte ahí nos pusieron como más obligatoriamente en grupo, porque la primera era individual. Y el segundo fue el TP de movimiento, que yo lo odié.
Tipo, nos habían dicho como que es un gran TP, como que hay gente que lo empieza odiando, pero que después como que les abre muchísimo la cabeza y qué sé yo, y bla. No, yo lo odié todo, desde que empezó hasta que terminó, no era mi estilo. Entiendo que es por una cuestión de compatibilidad, reitero, no es porque como que es una mala cátedra o lo que sea. Es por una cuestión de compatibilidad que a mí no me gustó, no me gusta el arte, a mí me gusta algo más sólido, me gusta ver terminaciones, me gusta ver como gestos de diseño y como grandes gestos de diseño, pero como prolijos y con cierta línea, y esa no es mi cátedra, es como algo mucho más volado. Pero bueno, básicamente esa fue mi experiencia con Salzman. No me identifiqué con la cátedra y por eso decidí volver a Fiorini. Sé que hay otras cátedras que también son súper aclamadas, como por ejemplo esta Moragues. Moragues sé que tiene como una gran salida de sustentabilidad y como de probar con otros biomateriales, y está bastante buena en ese sentido. Después está Cook, que es como medio de deconstrucción de prendas, es como más siguiendo el hilo de Fiorini, pero de Cook me dijeron que hay gente que me dijo cosas muy buenas y gente que me dijo que las hicieron llorar a cántaros. Entonces ni idea. Como que en Fiorini me pasó que en los primeros años tal vez sí era como más duro las devoluciones de los docentes, pero ya al final me sentí súper acompañada siempre. Nunca me hicieron sentirme menos o algo. Y me dijeron que en Cook tal vez como que siguen teniendo una cuestión así más... ya, que tenés que tener cuello para sostenerlo, pero ni idea, o sea, no las viví, así que no puedo hablar como desde mi experiencia, eso es lo que me dijeron nada más. Pasamos al último año, les digo ética, que no les había dicho. No hay nada de ética acá, pero creo que ética tiene una sola cátedra, que no me acuerdo ni cuál es la que yo hice. Pero bueno, ética fue una materia simple, la verdad, era también en grupos muy grandes, y hablábamos mucho de sustentabilidad, pero no hay mucho que acotar con respecto. Fue una materia muy llevadera, muy simple, que se puede hacer de la mano con otra materia más pesada y no pasa nada. Ahora pasamos al último nivel, definitivamente, que hice proyecto 4, tesis en el segundo cuatrimestre, accesorios 1, accesorios 2 y práctica profesional asistida. No hice las optativas, de eso no les voy a hablar porque no las hice todavía, las tengo que hacer este año. Tema, proyecto 4 y tesis. Las hice en Fiorini porque volví con el rabo entre las patas a Fiorini y dije voy a terminar mi carrera acá porque es la cátedra que me gusta y listo. Proyecto 4 me pareció fascinante. O sea, hicimos un TP de marca que realmente me pareció interesantísimo. Me hubiese gustado saber en profundidad todos los TPs de todos mis compañeros porque era mucho análisis de marca, que a mí es lo que realmente me apasiona muchísimo, entender el carácter de cada casa de indumentaria conocida, de Dior, de Givenchy, de Kenzo. A nosotros nos tocó Moncler, me encantó. Igual me gustó que me haya tocado Moncler porque de pronto no era Dior, que ya la tenía un poco más conocida, o Miu Miu. Entonces me gustó bastante que me tocó Moncler porque no la tenía tan clara. Y el segundo TP había sido de artista, que nos tocó Susleciel, de un artista argentino que no me acuerdo el nombre, me gustó más el de marca igual. El artista, a mí me pasa que siempre el artista como que tanto no me inspira más como otra situación más figurativa tal vez. Pero me gustó mucho, la verdad el resultado fue re lindo. Tema tesis, ya en el primer cuatrimestre ya estaba medio como que sin dormir un día. Sin dormir 2 días a la semana en el último mes anterior a la entrega, básicamente. La semana anterior a la entrega no dormía 3 días a la semana. Pero bueno, porque yo hago cosas durante el día y trabajo. Entonces pasa eso. Tesis empezó bastante laxa. Hicieron tipo 2 TPs muy cortitos de 2 clases que eran como niveladores, como medio para, no sé, como para adentrarnos en el plan tesis, que no tenían nada que ver con la estética de la tesis después, pero sí como que nada, eran como correcciones muy duras y tipo nivel tesis. Así que esos 2 primeros TPs tranquis, que si los desaprueban no es que se van a morir, puede pasar, pero nada, son un poco como pesados al principio porque vos querés ya adentrarte en la tesis. Después la verdad que hasta que nos adentramos en el tema tesis fue como bastante tranqui, pero después cuando nos adentramos fue tipo no. Y a mí me pasó que nunca pude conectar la verdad que con el tema que habíamos elegido de la tesis, y como estéticamente tampoco era algo como que me identificara, me costaba mucho diseñar en base a eso, así que tipo nada, estuve bastante negada, como que no me gustó demasiado mi tesis, me pasó eso, pero bueno, nada, entiendo que puede pasar y está bueno también como entender que no necesariamente tiene que ser el trabajo de tu vida y que hay 1000 cosas que tal vez estás haciendo paralelamente a la facultad que en ese momento están trayendo mucho más a tu vida profesional de lo que está trayendo la facultad. No por desprestigiar a la facultad, porque es lo más, la UBA me encanta, pero porque no tiene que ser el fin de tu vida que sea el mejor proyecto del mundo y lo presentes en Autodesva y salgas ganadores. No es necesario. Siempre antes como que pensábamos eso y después es como hay tantas otras prioridades y cosas más interesantes. Así que nada, medio que esa es mi visión
información sobre la tesis. No se maten. O sea, después, mismo nuestra profesora que fue todo el año, Roja Leaf, en Fiorini, que es lo más, que tipo es este tipo de gente que les dije que es como que sabe muchísimo, tiene muchísima información, es como una máquina de información que me inspiró muchísimo en ese sentido. Hasta ella nos dijo tipo... Yo cuando hice la tesis fue un asco y como no entiendo por qué hice un tema que no tenía nada que ver conmigo. Como que puede pasar, no se piensen que es como tan terminal. Sí es dura en Fiorini y por lo que sé igual en Salzman también, pero en Salzman piden menos cantidad de prendas. Por ejemplo en Fiorini si lo haces en grupo de A3 tienen que hacer 6 prendas. Si lo haces en grupo de A2 tienen que hacer 5 y si lo haces de A1 tenés que hacer 4 prendas. En Salzman es de A1 creo y obligatoriamente y tenés que hacer 2 conjuntos, digamos, no 4 prendas, 4 conjuntos. Entonces son 4 conjuntos versus 2 conjuntos. Es como que no hay, no sé, para mí no hay comparación. O sea, Fiorini en ese sentido es como que te rompen por todos lados. Salzman, por lo que sé, creo que tiene algo de sustentabilidad, como que tenés que reciclar algún material en tu tesis, lo cual me parece copado. Igual en Fiorini también lo hicimos porque usamos muchas cosas recicladas, tipo caucho de bicicleta y plástico de bolsas de plástico, así que en ese sentido también lo hicimos. Creo que es medio como una consigna general de la carrera ya a esta instancia, pero bueno, eso me pasó, que siento que realmente tipo sufrí muchísimo los últimos meses de tesis, pero no desde el aprender, porque aprendí muchísimo y eso la verdad que nunca lo cambiaría. La verdad que las docentes son increíbles y nunca cambiaría eso. Y las correcciones, no sé, a mí me re gustaban como esas correcciones como de otros docentes de otros grupos, me parecieron súper interesantes. Pero sí a nivel, bueno, dormir y seguir con mi vida profesional. Pero bueno, nada, qué sé yo, no me arrepiento, la verdad que fue una prueba de resiliencia. Después accesorios, yo lo hice todo en Fiorini también para seguir la misma línea. Está Queitel, que me dijeron que es como muy exigente y muy volada, que es tipo medio siguiendo la misma línea de Salzman, y por eso yo ya dije, no, basta, listo, no quiero hacer cosas como arte, quiero hacer tipologías específicas inspiradas por un montón de cosas increíbles, pero necesito como un camino, porque si no me voy a la mierda y mi neurosis y mi ascendente en Géminis explota. Así que hice Fiorini y la verdad que me gustó bastante. Creo que me gustó más el segundo nivel antes del primero, por simplemente los TPs que me tocaron me parecieron como más lindos. Y de hecho el último que hice lo tengo ahí colgado, es como inspirado en Marta Minujín y me parece precioso, es una cartera hermosa, ya les voy a poner foto por acá. Me tocó con Cecilia y Serena de docentes, que es ese grupo, porque el otro es Florencia y no me acuerdo el nombre del ayudante, y la verdad que me re gustó con Cecilia y Serena, me pareció re lindo grupo, realmente mucha bola para corregirnos, como mucha predisposición a que entendamos y a que se nos ocurran otras cosas y explorar otros lugares. También venía Vero Fiorini a corregirnos bastante en accesorios, lo cual está bueno porque es otra mirada y porque la jefa de cátedra está súper interesante que esté ahí de la opinión, que también en proyecto y en tesis pasaba también lo mismo, que venía a charlar y a ver qué onda y a corregirnos, y eso la verdad que me parece súper necesario. Yo recomiendo Fiorini, pero eso es la misma diferencia entre Fiorini y Salzman, es como algo más producto, pasarela, etcétera, y algo más como arte, construcción, que no entendés bien el todo, pero como más arte. Y por último, práctica profesional asistida. Ni idea, hay una sola cátedra. Puedes elegir entre 2 opciones dependiendo de si tengas experiencia en la industria o no. Puedes elegir hacer prácticas o hacerlo cuando ya tuviste una experiencia y querés elegirlo, hacer reflexión. Yo hice reflexión porque ya tuve mi marca, trabajé con una diseñadora, con una marca, con otra marca, con otra marca, así que ya tengo como una experiencia en la industria. Entonces decidí hacer reflexión y creo que fueron 4 entregas a lo largo de todo el cuatrimestre, que era hacer 2 láminas A3 con un cuadro sinóptico explicando cierta, no sé, división de tareas en tu marca o lo que fuera, pero era muy simple, realmente muy simple, y la verdad que estuvo buenísimo. Y los que hacían práctica podían elegir entre creo que 5 propuestas, dependiendo de lo que les interesara. Había una que era una empresa que reciclaba, creo, materiales para hacer carteras o anteojos, no me acuerdo. Había otra eran como pasantías, digamos. Otra que era que tenía que ver con el diseño 3D y diseño digital, que era como bastante heavy. Había una que tenía que ver con organizar Puro Diseño, que es una feria que se dio
en la segunda mitad del año pasado, y eran como distintas propuestas de pasantías que por lo que me dijeron también eran tranquis. Tal vez esa de diseño digital era la más heavy, pero a mí me pareció como la más interesante si tenía que elegir una, porque me hubiese encantado entender eso, aprender eso, pero la verdad que con la tesis ya tenía suficiente. Así que eso fue PPA. No se preocupen mucho, estaría buenísimo que tengan experiencia. Yo siempre recomiendo que tengan experiencia y que salgan a laburar antes. Ya vamos a hablar de eso en un video más específico, porque es necesario realmente para salir a la vida, si no salís como en pañales. Pero eso fue todo de las cátedras. Estuve hablando más de lo que hablé el video anterior, no lo puedo creer, no sé cómo voy a editar esto. Pero muchas gracias por verlo. Ya próximamente voy a estar subiendo otro video. Les espero. Muchas gracias por ver este entero. Les mando un beso enorme. Cualquier duda me la dejan acá abajo. Les dejo mis redes sociales, mi Instagram, mi TikTok y mi cafecito por si quieren colaborar porque les copa mi contenido. Muchas gracias de nuevo por verlo y nos vemos en un próximo video.